Como breve prólogo a la intervención de Héctor, que todos esperamos naturalmente, vamos a proceder a firmar un convenio entre la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo y la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Córdoba, un convenio tripartito, digamos así, de colaboración, a los fines de aportarnos recursos, ideas, bibliografía, documentación, mutuamente, y poder así aportar al engrandecimiento de nuestras disciplinas. Sí, puede ser. Exacto. Antes de pasar al panel que sigue, un aviso parroquial. La Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, filial Lima, Perú, organiza para... doctor Recalde, venga. Bueno. Organiza para el mes de noviembre 24, ustedes tienen las jornadas, ustedes tienen el detalle en los trípticos, en las carpetas, organiza unas jornadas a la cual están todos invitados incluso a enviar ponencias, participar. Así que bueno, espero que puedan venir. A Palomino. Antes de presentar al papá de Mariano, solamente, pero para Hugo y para mí muy importante, un agradecimiento muy especial a quienes nos han colaborado muy de cerca con la realización de esta jornada, el doctor Sebastián Salet, del estudio del doctor Mansuetti, Luis Raffaelli y Adriana Micale. Un agradecimiento también a las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios que nos dieron esta casa, este salón, a las autoridades del Ministerio de Justicia y de Infojus por todo el material que nos proveyeron, a Valentín Pereira Díaz por todo el trabajo de filmación. Nosotros la idea es editar este trabajo y presentarlo a la comisión que preside usted, doctor Recalde, en la Cámara de Diputados. A todos los invitados del interior, del exterior, a los jueces, a todas las instituciones que estuvieron presentes, y un saludo y agradecimiento especial a los chicos que colaboraron con esta jornada: Magalí Solano, Verónica Gilman, Facundo, Iván y Gonzalo Micale. A todos ellos muchas gracias. Y ahora, para cerrar, el papá de Mariano. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Hugo Mansuetti y a Roberto Pompa por la invitación. Y como yo soy muy rígido y muy esquemático, y me invitaron a dar la conferencia de clausura, declaro clausurado esto y se terminó. Pero como también dice que tienes una conferencia de clausura, voy a decir algunas palabras. En primer lugar, quiero agradecer a quienes trabajaron como asesores en esta subcomisión que está elaborando un anteproyecto de Código de Trabajo. Porque realmente demanda mucho esfuerzo. Tenemos una legislación muy dispersa y gracias a ello vamos a poder hacer este congreso, otros congresos más jornadas y más discusiones para que se enriquezca la discusión. Que realmente yo estuve escuchando algunas exposiciones, no pude venir ayer, hoy apenas pude zafar del Consejo de la Magistratura y poder llegar un poco antes para escuchar, y los aportes que he escuchado ahora son muy trascendentes para la tarea que vamos a hacer, que está pendiente, por supuesto, de muchas decisiones. En realidad yo vengo acá no en carácter de
de abogado laboralista, ni de diputado. Vengo como militante del derecho del trabajo, que es lo que hice toda mi vida, que es lo que me gusta hacer y lo que voy a seguir haciendo mientras no llega la edad del Dr. Fait. Pero más allá de eso, en realidad me enteré de algunos cuestionamientos que se hicieron, que es lo más importante, más que las adhesiones, son los cuestionamientos, porque uno aprende a distinguir dónde está en error, qué es lo que puede modificar y qué es lo que, digamos, se contrapone con el pensamiento. Acá, en realidad, lo que quiero informar es que cuando nosotros planteamos el anteproyecto, lo planteamos a partir de un análisis de la realidad. Y la realidad indica las dificultades que tenemos en la ampliación de derechos, en la reconquista de derechos, en la derogación de leyes de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar. Es decir, escuché que uno de los cuestionamientos era que si se sanciona un código con la legislación vigente, estaríamos sancionando leyes de la dictadura militar. Y objetivamente es cierto, pero objetivamente también es cierto que esas leyes están rigiendo hoy. A mí, digamos, no me comprende la crítica, porque siempre, desde el primer día de la recuperación del Estado de Derecho, y antes del primer día, lo que procuré, y lo escribí, voy a dar un dato que tiene que ver con mi parcialidad. En 1983, cuando se va a hacer la elección, los partidos presentan el programa electoral. Yo, desde mi pertenencia, del peronismo, en el Partido Justicialista, me tocó redactar la parte del derecho del trabajo en la plataforma electoral. Y una de las cosas, están en todos los documentos, que puse es que la primera ley que teníamos que sancionar era una que derogue todas las leyes de la dictadura cívico-militar, poner en vigencia la del Estado de Derecho y después discutimos cómo se perfecciona. Eso fue en 1983, y antes de octubre, o en octubre fueron las elecciones. La realidad indica otra cosa. Es más, cuando comencé en el 2005 a ejercer como diputado de la Nación, lo primero que hice fue plasmar en proyecto de ley estas ideas que tenía. Pero a partir de una experiencia anterior, traté de seguir un método cartesiano, es decir, dividir las dificultades, porque hubo intentos fallidos de codificación. Cornaglia debe haber explicado, él presidió una comisión en 1987, creo que fue, yo participé en esa comisión y no se logró. Pero más para nuestros días, cuando se reforma en 1994 la Constitución Nacional y se incorpora el artículo 39, que establece la iniciativa popular, una norma realmente que habilita una participación de la ciudadanía en la cosa pública muy, muy importante, a partir de juntar voluntades. Y el movimiento obrero argentino, o un sector, o algunos sectores del movimiento obrero, a través de un proyecto referido a la iniciativa popular, redactamos, yo participé en la junta promotora y era el apoderado de quienes presentaron la iniciativa, que tenía aproximadamente 143 artículos. Por supuesto, el primero de los artículos derogaba toda la legislación y después ampliaba derechos. La realidad, esto se presentó en 1990, lo hicimos en 1997, se juntaron casi 1 millón de firmas. En 1998, cuando se presenta, comienza a tener estado parlamentario. Es el día de hoy, pasaron unos cuantos años. Como decía el poeta, pasó un día y otro día más, un mes y otro mes pasó, pero Desplante no volvió, aquel que Desplante partió. No lo conseguimos. No conseguimos que se sancionara el conjunto. Entonces lo que hicimos a partir del 2005 es ir presentando proyectos de leyes. Algunos salieron, otros están en carpeta, pero como yo soy partidario de los trabajos en equipo, trabajos colectivos, ustedes pueden revisar los proyectos que tienen estado parlamentario y vean si, porque al mejor cazador se le escapa la liebre, y ni yo ni mi equipo somos los mejores cazadores, a ver si hay alguna cosa pendiente, como para que nosotros incitemos en un proyecto
la consagración de ese derecho que nosotros omitimos, no por falta de voluntad, sino por error, de la que ningún ser humano está exento. Esto tiene que ver con el principio de primacía de la realidad, que es muy propio de nuestra disciplina. A ver qué es lo posible, qué podemos avanzar. Yo recuerdo que en un momento de mucha fuerza popular, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, allá por 1974, después de un año y medio de discusiones, participación, asambleas en sindicatos, jornadas, algunos jóvenes que están acá como Rodrigo Cabecea porque se acuerdan que participábamos en eso. Y se consagra la ley de... No lo vi a Mario Elsman, que está muy atrás, pero él no tiene canas, directamente no tiene pelo, pero bueno. Era un momento donde se sanciona la ley de contrato de trabajo, la 20.744, que todos aplaudimos. Si alguno tiene alguna objeción que hacer a la ley, que levante la mano. Sin embargo, la ley no respondió al anteproyecto. Este es un documento histórico que me regaló el ex secretario general de la CGT, Saúl Baldini. No me acuerdo si él me lo regaló, yo lo saqué de la biblioteca de la CGT, pero bueno, algo de eso fue. Nosotros siempre hablamos de los 99 artículos modificados, de los 302, y los 25 derogados. Y yo en aritmética siempre fui flojo. Tan es así que la presidenta me critica porque en la fórmula jubilatoria no la pegué, parece. Pero bueno, no sé si no la pegué. Pero no lo voy a discutir acá con ustedes, sino con ella, Antoja. No me daban las cuentas. Entonces fui a ver el anteproyecto de Centeno y advertí que todo un capítulo, que tenía unos 15 o 16 artículos, había sido omitido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto, yo tomé ese capítulo y lo reproduje en proyecto de ley que tiene estado parlamentario. Pero ¿qué quiero significar con esto? Si en ese momento, con la fuerza que tenía el gobierno del general Perón, con la capacidad intelectual de Centeno, con la participación que había del movimiento obrero, de los técnicos en nuestra disciplina, en el derecho del trabajo, el proyecto del Poder Ejecutivo no incluyó este capítulo de Centeno, quiere decir que no siempre es posible todo lo que anhelamos. Me tengo que acordar ahora. No, me voy a acordar. La estabilidad, la estabilidad, pero él promocionaba la estabilidad. En realidad, era la estabilidad propia, pero él lo que decía, Centeno, eso me acuerdo, que a través de las leyes, estamos mandando un proyecto de ley, pero el articulado específico decía, a través de las leyes o los convenios colectivos se debe promover la estabilidad propia. Es decir, no consagraba la estabilidad ahí. Si estamos hablando que es una ley que en realidad promocionaba lo que vendría a ser el convenio 158 de la OIT, pero no lo pone como una normativa expresa. Era todo ese título que tenía que ver con, es cierto, como decía Roberto Pompa, con la estabilidad. Que Ciampa se debe acordar. El despido socialmente injusto. Nosotros lo reprodujimos ahora como proyectos, por supuesto citando a la autoría intelectual de Centeno. Entonces, con el análisis dijimos, bueno, hay una legislación muy dispersa. Hace falta sistematizarla. ¿Cómo podemos llegar a consensos como para que esta ley sea sancionada, este anteproyecto se convierta en un proyecto y sea sancionado? Buscando un acuerdo político. El acuerdo político era, y esto tiene que ver con algo que yo voy a hablar previamente a dar esta conclusión, porque si no cuento el final de la película y van a saber quién es el asesino antes que yo despliegue los argumentos. La historia nuestra es una historia que los italianos dirían de corsi e ricorsi, de avances y retrocesos. Y el derecho al trabajo también es elocuente en esto. Yo puedo hablar de 1945, pero también tengo que hablar de 1955, a pesar de 1957. Perdón, los compatriotas de la patria grande, estoy hablando muy en argentino.
son momentos históricos de nuestro país donde el Estado de Derecho se quebró por un golpe militar y hubo retrocesos. Por eso cito los años, ¿no? Te digo por compañeros paraguayos, brasileños, de costarricenses que tal vez no conocen esta realidad. Después recuperamos el Estado de Derecho en 1973 y se frustra la ley 16.881 de Ilia. Quedan vigentes 4 artículos nada más de una estructura muy amplia, porque el veto parcial es interpretado, y pues el veto parcial es interpretado por inconstitucional por la Corte de la Dictadura, y que desaparece incluso los 4 artículos que habían sobrevivido al veto. Y llegamos a 1966 con otro golpe, y viene la Onganía con leyes o decretos leyes, como quieran llamarlo, como la 17.224, que congeló toda la negociación colectiva de trabajo. Y en el 73 recuperamos, pero dura muy poco. O en el 76 caímos. Después en el 83 recuperamos el Estado de Derecho. Voy en pasos agigantados, ¿no? Y a pesar de la importancia que tuvo el movimiento obrero en la defensa del Estado de Derecho y en el combate contra la dictadura, desde 1983 recuperamos algunos derechos y ninguno individual, sino los derechos colectivos en 1988, en marzo de 1988 aproximadamente, que se dicta la ley de asociaciones sindicales de trabajadores, la 23.551, o la recuperación de la 14.250 de convenio colectivo de trabajo, o las obras sociales, pero ni un solo derecho individual arrebatado por la dictadura. Esto fue del 83 al 88, ahí se consagra, en el 89 comienza lo que yo llamé la tercera década infame, que es el imperio del neoliberalismo en nuestro país, con aquellas palabras difíciles de entender para los trabajadores como la polivalencia funcional, pero que el título general de esta obra de terror era la flexibilización laboral, que le damos a nuestros amigos de España, que venían a explicarnos las nuevas modalidades de contratación, que ustedes recordarán, que después se consagraron en un paquete de leyes, primero en el 91 con la ley 24.013, y después un paquete de leyes en 1995 que fue producto de un acuerdo marco que se hizo entre un sector del movimiento obrero y el gobierno y las empresas, las grandes corporaciones. Ese paquete de leyes es los 24.475, 24.467, 24.522, 24.557 y una que por suerte rige nada más que en la capital federal, que es la 24.635. Pero todo eso fueron regresiones. Y la frutilla del postre fue la ley 25.250, que no es perversa solo por el soborno. En este momento, la ley del soborno, ustedes recordarán, hubo una denuncia penal y un tribunal oral penal consagró la inexistencia del hecho del soborno, cuando había pruebas sobreabundantes. Ahora Casación va a juzgar, porque hubo recursos y va a juzgar a ver si confirma el pronunciamiento del Tribunal Inferior o no. Eso es importante por la salud pública, salud institucional, pero más allá de esta secuencia delincuencial, el contenido de la ley 25.250, hecha por un gobierno con legitimidad popular, fue absolutamente regresivo, como todos nosotros sabemos. Y realmente, si hay una ley muy participativa, en la ley que deroga la 25.250, la 25.877, participamos todos. En ese momento había 3 centrales y los técnicos de las 3 centrales participamos. Me acuerdo, participaba Meguira por la CTA, Tomazone por la CGT oficial y participaba el que les está hablando por la CGT disidentes, llamémosle. Participamos todos y salió un buen producto, por supuesto con insuficiencias, porque muchos quedamos rumiando porque no habíamos logrado recuperar la indemnización mínima por despido, que eran los 2 meses de sueldo. Por supuesto la consagramos en un proyecto de ley. Es decir, estoy diciendo que aún en momentos de avance, esa ley fue un avance sustancial, tal vez precedida por un decreto, el 392 del año anterior, del 2003, que fue el que promovió la negociación colectiva, cuando manda a los salarios fijos, a los salarios básicos, el importe fijo de los 200 pesos asistenciales que habían dado cuando explotó la convertibilidad,
que licuó los pasivos empresarios y licuó el poder adquisitivo de los salarios. Y ahí comenzó en escalada ascendente la negociación colectiva. Llegamos el año pasado a tener cerca de 2.000 convenios colectivos de trabajo. Este año, pese a todas las voces alarmistas y todos los pronósticos agoreros, se están saliendo ya prácticamente las 2/3 partes de los trabajadores argentinos tienen un nuevo convenio colectivo de trabajo, sin techos, pese a las acusaciones. No hubo techos. Hay convenios que se firmaron por el 36, 32, 28, 30. Es decir, cada uno de acuerdo a lo que nosotros veníamos sosteniendo, que el límite de la discusión colectiva la da la realidad. Es decir, cada sector, por más que haya posicionamientos previos, porque hay una puja distributiva ahí cuando se discute un convenio, los posicionamientos previos son lógicos en cualquier negociación. Lo que impera es la realidad. Entonces, en base a todos estos avances y retrocesos, digo, ¿cuál es la crítica doctrinaria que viene de hace muchísimos años? Si el código cristaliza los derechos e impide los avances de la legislación. Hoy hemos visto que no ha sido así. Por lo menos por lo que escuchamos de los códigos más viejos, no el de Costa Rica, que recién ahora comienza a regir, pero tanto el de Paraguay como el de Brasil, hubo después de algunos periodos el aumento de la legislación. Pero ¿qué hacemos? Si cristaliza, yo pensaba para mí, y no tengo una posición ultrista ni esquemática, estoy abierto a la discusión y por eso me parece muy importante este tipo de encuentros. Si cristaliza, de hecho, bueno, garantizamos que no haya retrocesos, porque modificar un código es más difícil, como lo explica la doctrina que está en contra de los códigos. Si cristaliza es más difícil reformarlo. Pero en todos casos pensemos en costo-beneficio. Hemos logrado avanzar en la medida de lo posible. Ojalá, mientras dure toda esta discusión, yo tengo todos los datos estadísticos, no los voy a abrumar, con la cantidad de leyes. Sancionamos en el periodo desde el año 2003 hasta ahora, más de 60 leyes ampliatorias de derechos o que recuperan derechos, etcétera, etcétera. Y la verdad que hubiéramos querido mucho más. Hay cerca de 30 o 40 proyectos que pueden ser tratados por la Cámara de Diputados. Hay 20 proyectos que han sido sancionados por la Cámara de Diputados y está en la Cámara de Senadores. Entonces, cuando yo vine y dije que hablo como militante, yo sé que muchos de ustedes comparten esta actitud militante. Entonces, una de las militancias es analizar por qué, pese a un gobierno que va ascendiendo en la igualdad, esto el coeficiente Gini, más allá de mi parcialidad manifiesta, el coeficiente Gini demuestra cómo estamos avanzando a un nivel de igualdad al bajar del 1 al 0, estamos en el 0,42. Una medición no nuestra, sino de la CEPAL, para evitar discusiones sobre las estadísticas oficiales. Entonces, yo digo, hagamos un análisis de costo-beneficio. A ver qué se pierde consolidando esto, porque acá hay dos caminos que estamos haciendo. No estamos haciendo solamente el camino de la codificación, el que cree eso está equivocado. Hay dos caminos por los cuales caminamos políticamente los legisladores. Uno es ver si podemos cristalizar, generar un código de trabajo. Pero paralelamente seguimos insistiendo en todos los proyectos de ley. Por eso estoy hablando de que hay montones de proyectos que están listos para ser tratados en la Cámara de Diputados y hay 20 que están en la Cámara de Senadores. O sea, seguimos insistiendo en este camino de ampliación y recuperación de derechos. Y ahí es muy importante que todo el mundo vuelque su pensamiento públicamente y en acciones. Porque cuando todos decimos que somos participativos, todos los que pertenecemos a todos los partidos políticos, bueno, hablar con todos los partidos políticos, hablar con todos los legisladores, hablar con todas las comisiones, tanto del Trabajo y Previsión del Senado como con las... Van a ser bienvenidos, por supuesto, en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Es decir, acá lo que nosotros padecemos son los lobbies empresarios. Padecemos los lobbies empresarios, y en grado sumo. No voy a ser autorreferencial, en grado sumo. Iba a traer un libro, el último que escribí, donde relato con informes de la prensa las cosas que se dijeron. Las cosas que se dijeron de los proyectos nuestros, son todos proyectos antiempresarios. Digamos, llegando al absurdo de pensar que un proyecto que reduce la jornada semanal de 48 horas a 45 es un proyecto antiempresario.
es realmente un grado supino o de mala fe o de ignorancia. Esto lo hicimos en un estudio que hicimos en la CGT en 1993. Aportamos un análisis de la Organización Internacional del Trabajo, que últimamente deja mucho que desear, la Organización Internacional del Trabajo, pero sería otro capítulo, donde había demostrado científicamente que una limitación de la jornada producía 3 efectos. Esto para los empresarios, porque la avidez o la ideología le obnula la inteligencia a algunos empresarios. Producía 3 efectos. Aumentaba el presentismo laboral, disminuía los accidentes de trabajo y aumentaba la productividad. El ensayo que hicimos sobre un trabajo de campo, con la simulación de que qué hubiera pasado si en el 2014, en vez de 48 horas semanales, estoy hablando de una reivindicación en Argentina de 1890, la jornada del límite de 48 horas semanales. ¿Qué hubiera pasado si eran 45 en vez de 48? En la época de la flexibilización laboral se decía que la rigidez del derecho al trabajo destruía empleos. Alguien se me enojó porque yo hablé de la rigidez cadavérica y era cercana a la muerte de Nisman. Tal vez fue desafortunada, pero la única rigidez que tenía el derecho al trabajo era la rigidez cadavérica. En los 90 no existía el derecho al trabajo en la realidad, en la práctica. O sea, no solamente en la realidad, sino en la normativa, no en la fáctica, sino en la normativa, por la regresión. Bueno, el ensayo que hicimos, yo decía, el derecho al trabajo ni crea ni destruye empleos. O sea, cuando hablamos de esta reducción de jornada, no estamos hablando de creación de empleo. Estamos hablando de una distribución más equitativa del empleo existente, que es distinto. Esto lo aprendí de René Moulier, un sociólogo francés, que decía 100 es divisible por 2, pero también es divisible por 3. Llevémoslo a nuestros días y digamos 24 horas es divisible por 2, 12 horas cada uno, pero también es divisible por 3, 8 horas cada uno. Entonces estaríamos distribuyendo con este ensayo que hicimos 200.000 empleos a compañeras o compañeros que no tienen trabajo. Bueno, de todas maneras, me parece, no quiero abundar pero aprendí mucho hoy. La verdad que estoy agradecido por aprender mucho. Esto de la tercerización fue fantástico. Lo que explicaba Domingo Sabio Zainagui fue fantástico para nuestra experiencia actual. Porque nosotros tenemos proyectos de tercerización que todavía no han sido sancionados. Y va en el mismo camino que lo tiene Brasil. Podemos ahora darnos el gusto de citar jurisprudencia y legislación comparada. Eso, la verdad, enriquece nuestros discursos, porque a los laboristas nos toman como boda de trocha angosta o de brocha gorda. Pero bueno, algunos como Néstor Rodríguez Unengo hoy nos engalanó con sus latín. Bueno, pero nego dato con non habet. Lo que quiero decir es, como diría Ortega y Gasset, laboralistas, no argentinos, laboralistas a las cosas. Peleemos y luchemos por la justicia social y discutamos cómo, digamos los métodos, la metodología, los procedimientos, porque en el fondo estamos absolutamente de acuerdo en lo que establece el principio intuitivo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta que hizo Rodríguez Mancini por el interlocutor. Sí, el representante. El primer día el doctor Rodríguez Mancini comentaba que una recopilación de normas vigentes de derecho laboral podría llegar a significar, en un contexto muy progresista por parte del doctor, ¿no?, que resaltó los fallos de la Corte, podría significar la convalidación de algunas normas que han sido declaradas inconstitucionales, como por ejemplo el artículo 245. Sí, nosotros en el acuerdo político que hicimos en la Comisión de Legislación del Trabajo, advertimos que la única manera de buscar consenso era no buscando ampliaciones de derechos, ir a la jurisprudencia que es cambiante, no es rígida, sino para tener un consenso y poder dar este resultado de solamente la legislación vigente. Por eso digo que hay un camino paralelo y ojalá avancemos en este camino, que es el principal en realidad, la consagración de nuevos derechos. Ojalá se puedan incorporar a lo que sea un futuro código. O sea, yo agradezco la inquietud del profesor Rodríguez Mancini en el camino de la ampliación de derechos, pese a que puedo discordar con él en casi todo, ¿no? Bueno, cerramos simplemente
como dijo en algún momento Luis Raffagelli, obviamente que uno de las críticas aprende y las toma, pero queremos señalar que cuando pensamos esta actividad, nosotros invitamos a las centrales de trabajadores y centrales empresarias, pero no nos dieron respuesta. Pero igualmente lo que queremos decir es que nuestro ámbito es este. Nuestro ámbito es el académico, el ámbito es el de los juristas, lo cual no significa que los trabajadores y los empresarios no tengan su ámbito de actuación. De hecho, tengo entendido que ayer estuvieron reunidos, o por reunirse, en el Congreso discutiendo estos temas, y lo hacen periódicamente, lo hacen todos los días. Este es el ámbito jurídico, este es el ámbito que nosotros podemos brindar desde nuestras asociaciones. Y en este sentido, a mí me parece que ha sido muy valioso los aportes de todos, pero especialmente porque me parece que es un hecho histórico de los últimos años que en una conferencia, en una mesa de apertura, haya podido estar el doctor Fernández Madrid, con el doctor Cornaglia y el doctor Rodríguez Manchiri juntos. Que en unas jornadas como estas podamos tener el lujo del cierre de Héctor Recalde. Y en una jornada de estos 2 días que hayan estado todas las instituciones de derecho al trabajo que por lo menos actúan en la capital federal. No las voy a enumerar porque seguramente me voy a olvidar una. Pero ustedes saben que estuvieron todas presentes. Estuvo FAES, estuvo Laboralistas, estuvo la Asociación Argentina, estuvo la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, estuvo la Corriente 7 de Julio, estuvieron el Instituto del Colegio de Abogados. Y esto me parece que 14. Sí, por eso digo, yo los digo y me voy a olvidar. Pero en el programa están, y esto me parece que es un hecho histórico, por lo menos en la última década, que todas las instituciones de derecho laboral de la capital federal, por no decir del país, ¿sí?, estuvieron presentes y estuvieron sentando su posición a favor o en contra, en gran mayoría a favor de un proceso de codificación, de un proceso de inclusión de derechos. Así que creo que esto es lo más valioso de estos 2 días de haber debatido este tema, con los enriquecedores aportes de los amigos de Brasil, de Paraguay y de Costa Rica, que se sumó a último momento, que también enriquecieron con su experiencia. Bueno, creo que el doctor Roberto Pompa ya ha dicho todo, digamos, no queda más que agradecerle a ustedes que nos han acompañado hasta último momento, agradecer a los expositores que realmente han sido todos de primerísimo nivel, que nos han ilustrado, agradecer a las personas que colaboraron, agradecer a las personas que participaron y bueno, que cerremos esto, que calculo que nos ha sido útil a todos, con un fuerte aplauso y nos despidamos.